Y bien, este nuevo colegio, el Aleph, que se creó el año pasado, ya tiene como 200 estudiantes, está hasta en tercero de primaria, en Villa, pues está poniendo en práctica unas tecnologías educativas novedosas, innovadoras. Hemos invitado a su director, León Trachtenberg, para que nos cuente de qué se trata. León, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. En realidad estamos haciendo un esfuerzo muy grande por recuperar para el Perú algo que ha venido desapareciendo, y es la vocación de los niños por investigar y desarrollar ciencia y tecnología desde la educación inicial. En realidad, en el Perú las matemáticas, las ciencias irritan mucho a los estudiantes, les producen miedo, rechazo, los chicos no quieren ser científicos, entre otras cosas porque el abordaje que tiene la ciencia desde la vida preescolar es muy memorística, es muy enciclopédica, es muy reproductiva. Y entonces lo que estamos planteando en el Colegio Aleph es que la tecnología no hay que entenderla como el conjunto de tablets o computadoras o equipos automáticos que tienes a tu disposición, sino la capacidad de los alumnos de diseñar soluciones prácticas a problemas de la vida cotidiana con los cuales ellos se enfrentan, y que van a ir permitiendo formar una matriz de pensamiento científico y soluciones tecnológicas. Por ejemplo, uno podría decir que una cosa de uso cotidiano es, por ejemplo, te doy una naranja y haces un jugo de naranja. Uno podría decir, ¿y qué ciencia es esa? Bueno, ¿qué pasa si la naranja, tú tienes la posibilidad de hacer un jugo de naranja machucando la naranja? Tienes la posibilidad de hacer rotación en un exprimidor, tienes la posibilidad de hacer presión para producir en una prensa el jugo. ¿Cuál de las tecnologías es más eficaz? Entonces lo que haces es recoger el jugo de la naranja en un vasito graduado y mides, bueno, ¿con cuál de las tecnologías me produce un mejor resultado? Y después, si yo quiero hacer 10 jugos de naranjas, ¿cuántas naranjas necesito? ¿Qué volumen voy a recuperar y demás? Y entonces desarrollas a partir de una situación cotidiana una capacidad de razonar en términos científicos y en términos tecnológicos, porque tú después puedes crear tu propio equipo, tu propia máquina, tu propia tecnología para producir más jugo de naranja. De paso puedes investigar por qué la naranja es amarilla y no es azul o roja. ¿Y qué pasa si la naranja tiene un hongo en la cáscara? ¿Qué pasa con el sabor del jugo que produces? ¿Y qué pasa si le agrego azúcar? O sea, de una situación absolutamente cotidiana, como puede ser agarrar una naranja y tomar un jugo, tú desarrollas toda una posibilidad de razonamiento científico y aplicaciones tecnológicas que van a permitir que el estudiante entienda, disfrute, se apropie del conocimiento desde que tiene 4 años. O sea, no tienes que darle pues una máquina electrónica para que él entienda lo que es la ciencia. ¿Se puede medir la presión de las distintas tecnologías? Bueno, no, hay solamente una. Puedes desarrollar. Solamente con la prensa ejerce presión. La otra es fricción por rotación. Pero es que tú no tienes que calcular necesariamente todo, pero sí tienes que entender el fenómeno físico. Claro. Una cosa es ejercer presión girando y otra cosa es ejercer presión apretando. Entonces, a lo que voy es a que una cosa absolutamente cotidiana como esa te permite entrar al mundo de la ciencia. Otro ejemplo, te doy una toalla húmeda doblada. La tarea es que se seque. ¿Cómo la secas? Es una posibilidad de ponerla tal cual. En Lima es bien difícil. En Lima, la puedes poner bajo una lámpara o la puedes poner al sol. Ahora, si la pongo al sol, ¿la pongo así doblada o la abro, la expando? Y si la expando y se seca más rápido, ¿por qué se seca más rápido? Porque seguramente hay más superficie expuesta al sol y a la posibilidad de evaporar el agua. Todo eso es ciencia, pero no necesitas máquinas para eso. Lo que necesitas es una inducción a los niños para que encuentren en todos sus quehaceres cotidianos un fundamento científico y una eventual solución tecnológica a aquellas cosas que pudieran interesarle o motivarle. Entonces ustedes lo que han hecho es identificar una serie de hechos o eventos de la cotidianeidad que sirven para desatar pensamiento científico. Desarrollas fenómenos y tratas de contextualizar, por ejemplo, la matemática o la ciencia en situaciones reales. Por ejemplo, si yo armo y desarmo totalmente una bicicleta o una bicimoto,
casi todo lo que te enseñan en la física abstracta de la alta secundaria lo encuentras ahí. Por ejemplo, ¿cómo funciona un freno? ¿Por qué yo aprieto adelante en el timón, la manija de la bicicleta y se transmite la fuerza hacia la zapata que va atrás en la rueda? La comprensión de ese fenómeno ya es por sí mismo todo un principio de transmisión de energía, a través de los fluidos o a través de lo que fuera. Es decir, lo que se trata es exponer a los niños a vivencias de la vida cotidiana, donde en base al razonamiento y la inducción apropiada del profesor, el niño empieza a entender el sentido científico de las cosas, los procedimientos, las técnicas, y ahí donde cabe las soluciones tecnológicas a los problemas que él quiere resolver. Y eso se puede hacer desde que un niño está en preescolar, o sea, no tienes que esperar a quinto y media para eso. Sí, puede ser. Aprendes a pensar científica y tecnológicamente, pensar. Así es, y porque cuando tú hablas de ciencia hay gente que te dice, oye, ¿qué cosas serán? Pues máquinas, necesitas instrumentos, tecnologías, y para eso estamos en un proceso de capacitación con los profesores, con expertos que vienen de afuera, tanto de Estados Unidos como de Argentina, que lo que le están haciendo a los profesores es familiarizarlos con todas estas posibilidades de manipulación de conceptos científicos y de soluciones tecnológicas para que los niños de pequeñitos se enamoren de la ciencia. Y no por despreciar la ciencia social, las humanidades, el arte y lo demás, sino para, digamos, recuperar el valor que debe tener en la cultura general de toda persona en estos tiempos las nociones científicas. Me parece que el Instituto Apoyo ha desarrollado también un planteamiento de ese tipo, que no sé si lo están difundiendo en dónde, pero cómo hacer para que efectivamente... Y ¿sabes lo que pasa? Que la educación del siglo pasado es una educación donde tú tienes que aprender lo que ya existe, lo que está en los libros. Y en los exámenes, las monografías, los trabajos, tienes que reproducir lo que está en los libros. La educación de estos tiempos consiste en aprender lo que no se sabe, lo que no está en los libros. Tienes que aprender a investigar, tienes que aprender a diseñar soluciones nuevas a los problemas. Y para eso tú necesitas una metodología de trabajo en la cual el niño todo el tiempo está expuesto a la necesidad de investigar y diseñar solución a problemas. Y entonces, en la medida de que tú hagas eso, vas a poder formar una persona realmente para el siglo XXI, porque si te pongo una analogía, si bien es cierto, es muy importante saber qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, para estos chicos es muy importante saber cómo podría ocurrir la Tercera Guerra Mundial. Y si bien es cierto, es importante estudiar la taxonomía de los animales o las plantas de la biología, más importante para estos chicos es especular qué pasaría si hago manipulación genética y genero nuevas especies. Es decir, tú agarras digamos, el fundamento de la ciencia y del conocimiento para proyectarte escenarios posibles futuros en los que vas a tener que actuar, y no solamente para reproducir aquello que los científicos ya colocaron en los libros. Para eso tienes que aprender a investigar, para eso tienes que aprender a aprender, para eso tienes que aprender a especular, a crear escenarios, y de eso se trata la educación científica de estos tiempos. Eso es lo que queremos que los chicos desarrollen desde que tienen 3 años de edad, y la propuesta del Colegio Aleph justamente tiene que ver con esta metodología. Muy bien, pues qué interesante, realmente tenemos que tener más tiempo para que la desarrolles, porque esto puede ser muy ilustrativo en general para muchos otros colegios y para los profesores en el Perú, ¿no? Pero en fin, estas cosas se están aplicando en Colegio Aleph. Vamos a ver si un día hacemos un reportaje. La otra ventaja que tenemos es que como estamos en la zona del Pantano de Villa, todo el mundo de los animales y las plantas, especialmente las aves, se van a convertir en motivo de investigación para los chicos, en un lugar privilegiado, porque te pones en el segundo piso del edificio y tienes un observatorio de aves. O sea, realmente va a ser fascinante. Muy bien, pues felicitaciones entonces, León, muchas gracias por tu participación en la hora ahí. Con esto nos despedimos hasta mañana, pero ahora viene Rumbo Económico con Enrique Pasquel. Buenas noches.